Bueno, muy distinguidos amigos de la Sociedad Académica Bolivariana. En el día de hoy tendremos una conferencia muy especial dentro de la función que tenemos de definir el pensamiento y ejemplar desempeño de nuestro libertador Simón Bolívar. Hoy vamos a tener la 72ª encuentro virtual, es decir, el 72. Hemos batido un récord enorme en la cantidad de encuentros por Zoom. El tema será el sueño continental de la Gran Colombia, que será presentado por el ilustre doctor cartagenero don Gonzalo Zúñiga Ángel. Él es en este momento nada menos que el curador del Museo Naval de Cartagena o del Caribe, y es el segundo vicepresidente de la Academia de Historia de Cartagena. Es un artista, es arquitecto, es historiador muy importante, guionista y director de televisión. Él obtuvo su título en la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla en 1980, cursos de actualización de urbanismo, viajes de estudio, diferentes ciudades de Europa, cursos de actualización de urbanismo, viajes de estudio a diferentes ciudades de Europa, Norte y Suramérica. Investigador sobre muchos temas históricos. Tiene más de 50, creo yo, trabajos en ese sentido. Cursos de museografía y gestión de museos con el Museo de América. Talleres, cursos y seminarios. Ha hecho varias elaboraciones de guiones y dirección de producción de cine y televisión. De manera que es un personaje sumamente interesante para nosotros. Tiene una lista muy larga de trabajos interesantísimos que ha desarrollado en múltiples reuniones y conferencias de las cuales ha participado. De manera que tenemos hoy un personaje muy importante, que es el doctor Gonzalo Zúñiga Ángel, quien nos va a deleitar con el sueño continental de la Gran Colombia del Libertador. Adelante, mi doctor Gonzalo. Bueno, muchas gracias, don Miguel. Muy honrado de estar nuevamente con ustedes. Un grupo tan de alto nivel intelectual, ¿no? Con quien se puede, pues, hablar de los temas, digamos, en profundidad, porque ustedes ya, pues, tienen mucho tiempo de estar trabajando el tema de Bolívar, saben mucho más que yo. Yo aporto unas nuevas ideas de mi punto de vista, cosas que han sido resultado, pues, de observación y de interés por conocer, digamos, los secretos de nuestra historia. Este tema del sueño continental de la Gran Colombia, pues es un tema que se ha discutido bastante sobre lo que podía haber sido la Gran Colombia y, habría sido nuestra realidad hoy si ese sueño de Bolívar se hubiera podido cristalizar como él lo tenía planeado, ¿no? No, no fue así. Como hablábamos en la charla anterior, tuve la oportunidad de estar con ustedes, pues una sola persona no puede hacer todo. Eh, no hubo quien lo siguiera, no entendieron el tamaño del proyecto de Bolívar, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a hacer hoy. Vamos a mirar unos orígenes de la idea, un poco tratar de entender la dimensión del concepto de la Gran Colombia y hacemos una secuencia rápida de lo que sucedió con la Gran Colombia y cómo se acabó, ¿no? Finalmente. Eh, Vamos a poner las diapositivas. Esta es la bandera de la Gran Colombia con su escudo. Vamos a ver su origen también y vamos a ver cómo nosotros somos los únicos herederos del proyecto de Bolívar.
el sueño continental de la Gran Colombia. Esta es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. De muchas maneras, nuestra independencia es hija de la norteamericana. Hago aquí una reflexión sobre el Acta de Independencia Absoluta de Cartagena, de Indias, que fue en esencia tomada de la de los Estados Unidos de América, que reza así: apelando al juez supremo del mundo, apelando al juez supremo del mundo por la rectitud de nuestras intenciones, en nombre y por autoridad del buen pueblo de estas colonias, solemnemente hacemos público y declaramos que estas colonias unidas son y deben serlo por derecho estados libres e independientes. Con pocos cambios en su redacción y sustituyendo España por Gran Bretaña, tenemos el acta del 11 de noviembre de Cartagena de Indias y también, muy parecido, casi el mismo texto, el acta de Venezuela, de la independencia de Venezuela, que es un poco anterior a la de Cartagena. El origen del nombre de Colombia tiene unas curiosas coincidencias. Columbia, que se pronuncia en inglés Colombia, fue desde un inicio el nombre femenino y poético de la Unión Norteamericana. Y su primer himno, escrito en 1798 por Joseph Hopkinson, se titulaba Hail Colombia, es decir, Salve Colombia. Aún se utiliza como la marcha del vicepresidente de los Estados Unidos. Este himno comienza diciendo: Hail Colombia, Happy Land, Salve Colombia, Tierra Feliz. Vamos a ver si se reproduce. ¿Prendela? A la bandera de Estados Unidos con sus 3 estrellas iniciales. Este es el plano de diseño de la ciudad nueva que crearon los norteamericanos como su capital. Capital federal se encuentra en el distrito de Colombia. Eso está desde 1791. También hay otros nombres de Colombia en Estados Unidos. El King College de Nueva York cambió su nombre por el de Columbia College, que se llama hoy Columbia University. En 1786 el estado de Carolina del Sur. Este es un afiche del distrito de Colombia. Colombia se pronuncia. En 1790 hace alusión al inicio. Esta es la ciudad que vamos a hablar, que es la capital del estado de Carolina del Sur, que también se llama Colombia. Y todo esto sucedió 30 años antes de la creación de la República de Colombia en el Congreso de Angostura. Hay otras 19 ciudades en los Estados Unidos que se llaman Colombia, además de un importantísimo río y hasta un transbordador espacial de la NASA se llamó Colombia. Este es Columbia University en Nueva York. Esta es la Constitución de los Estados de Venezuela, que ahora vamos a hablar de eso. Entonces, Francisco de Miranda es el precursor de la independencia, el creador de la primera República de Venezuela, y él estuvo mucho tiempo en los Estados Unidos, participó del proceso de independencia de Estados Unidos y también estuvo involucrado con las logias masónicas de Estados Unidos. Al parecer había una admiración generalizada de las logias de Norteamérica por la figura de Cristóbal Colón, y por eso Colombia, ¿sí? La tierra de Colón. Esta es la Constitución de los Estados de Venezuela, ¿no? De 1812, ¿no? De la primera República de Venezuela. En su artículo final, es el artículo 228,
dice, por ejemplo, y por cuanto el supremo legislador del universo, eso es masónico, ha querido inspirar en nuestros corazones la amistad y unión más sincera entre nosotros mismos y con los demás habitantes del continente colombiano, es decir, Sudamérica o América Hispana, o toda América, que quieran asociarse para defender nuestra religión, nuestra soberanía natural y nuestra independencia. Entonces, esta es la bandera de la Primera República de Venezuela, amarillo, azul y rojo. Observen que está la India con el gorro frigio y arriba de Venezuela con el arco iris y abajo dice Colombia. Es decir, Colombia ya está ahí y es la tierra, o sea, está debajo de la India y es la tierra. Dice en apartes esa constitución, por ejemplo, conforme la mayoría de los pueblos de Colombia que quieran unirse en el cuerpo nacional para la defensa y conservación de su libertad. Después dices, representantes reunidos en un Congreso General de la Colombia, o sea, América, o de alguna parte considerable de ella, sancionada por los comitentes. Está en muchos, Colombia está presente ya existía mucho antes en la Primera República de Venezuela, en Estados Unidos, había hasta un himno de Colombia, es decir, ya era un nombre con el que se designaba a América, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo el proceso. En 1813, cuando Bolívar se acaba la Primera República de Venezuela y Bolívar viene a Cartagena con todos los venezolanos que huyen pues, de la derrota de su proyecto de república y son acogidos por Cartagena de Indias y por las Provincias Unidas de la Nueva Granada, por la Unión. En 1813, Bolívar hace una proclama a su ejército como oficial de las Provincias Unidas y hace una pregunta: ¿habrá un solo hombre en Colombia tan digno de este nombre que no corra a engrosar nuestras olas? También el Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, en la ley del 23 de septiembre de 1814, que introdujo reformas a su acto de federación del 27 de noviembre original, del 27 de noviembre de 1811, en el artículo 6 del capítulo 1, referido al cuerpo deliberante, dice: uno de los primeros encargos del cuerpo deliberante es que a la mayor brevedad posible trate de realizar la unión de la Nueva Granada y Venezuela. Otra parte fundamental de la Gran Colombia, el nombre y la vinculación de los dos estructuras administrativas del antiguo Imperio Español, la Nueva Granada y Venezuela, y preparar los medios conducentes para que a la conclusión de la guerra se verifique la Gran Convención o antes de ese término, si el imperio de las circunstancias lo exigiera, y en inteligencia de que esta forma es provisoria hasta ese evento. Es decir, el acta de la reforma que se hace a las Provincias Unidas de la Nueva Granada, a nuestra Primera República, contempla en un futuro próximo, sí y sí, la unión con Venezuela. Es decir, ya formaba parte como de la estructura de pensamiento colectivo de las Provincias Unidas, que finalmente pues fueron derrotadas por Pablo Murillo y fue un proyecto que acabó totalmente, ¿no? Esto es Jamaica. Es una imagen de Jamaica para la época en que Bolívar estuvo en Jamaica. Era pues una ciudad con muchos esclavos, soldados ingleses, la bandera británica, casi toda de madera, ¿no? Pisos de tierra, era la Jamaica del momento, ¿no? Vamos a estudiar un poco la Carta de Jamaica, dictada por Simón Bolívar a su secretario Pedro Briceño Méndez, el 6 de septiembre de 1815 en Kingston.
en respuesta a una misiva de Henry Cowley, un comerciante jamaiquino de origen escocés residente en Falmouth. Falmouth se pronuncia realmente, cerca de Montego Bay, ¿no? La carta, como sabemos todos, se titula Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. Es interesante, hay varias versiones de que era un comerciante escocés o inglés que vivía en Falmouth, ¿no? Cerca de Kingston, pero yo he tratado de averiguar quién pudo haber sido ese personaje. Primero, para que Bolívar le dirigiera una carta con tantas explicaciones, ¿no? Y segundo, que se nota que la persona, el interlocutor de Bolívar, es una persona que conoce bastante bien el tema de América Latina, etcétera, y que no conocemos la carta original que él recibió, la misiva original que genera la Carta de Jamaica, o bien Bolívar la hizo con la idea de buscar un personaje simbólico, ¿no? Que de pronto no existió. Es posible también para mostrar todo su planteamiento político, ¿no? Yo me inclino porque sí existió el señor Cowley, ¿no? Y tiene que ser una persona importante. Puede estar relacionado con un Henry Cowley, que es un médico escocés, que fue presidente y profesor de medicina en Edimburgo y era hijo de un eminente médico y químico llamado William Cowley, ¿no? Su hermano mayor, que se llamaba Lord Robert Cowley, era miembro de la Sociedad Filosófica de Edimburgo, miembro fundador de la Sociedad Real de Edimburgo. Él murió el 11 de octubre de 1790, muy joven, 32 años. Así que el destinatario de la carta podía ser perfectamente el hijo o sobrino, o sea, de la misma familia del señor Cowley, y que si fuera el hijo podía estar rondando los 40 años, ¿no? Que es solo una teoría, y podría ser miembro de la logia masónica escocesa que existía en Jamaica en esos días. Este es el mausoleo de los Cowley, ¿no? En Edimburgo, ¿no? O sea, personas realmente muy importantes, muy influyentes en esa época políticamente, y además, pues, como pensadores, esa sociedad real de escocesas, ¿no? Fue una organización muy, muy, muy importante, muy influyente en la época, políticamente. La masonería había llegado a Jamaica en 1776 con la logia Mother Lodge. En 1770 existían ya 5 logias inglesas y una escocesa. Y en 1813 habían llegado también unos colonos que huían de Santo Domingo después de los levantamientos de los esclavos, ¿no? Se habían refugiado en Jamaica y habían creado una logia también en Jamaica, los Frères Réunis, los hermanos reunidos, ¿no? Jamaica era un lugar muy especial y tenía sus problemas también, ¿no? Desde 1812, o sea, un año antes de la llegada de Bolívar, 2 años, 1815, 3 años antes, se habían desatado las revueltas raciales. Unos fugitivos de las plantaciones de azúcar habían creado una comunidad de cimarrones, ¿no? En Cockpit County, con el curioso nombre de Menoncein Yunocom. Si no te mando a buscar, no vengas. O sea, estaban bien atrincherados, ¿no? Esta es la Carta de Jamaica. Este es el texto de la Carta de Jamaica encontrado en el 2014 en los archivos del Banco Central de Ecuador por el historiador ecuatoriano Amílcar Varela, ¿no? Que fue certificado en el 2016 tras comprobarse que había sido escrito tenía la letra del secretario personal de Bolívar, Pedro Briceño Méndez. Aparte de eso, vamos a leer pedacitos así, ¿no? De esa carta dice:
yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo. Es decir, la idea de Bolívar con su república, con lo que él pretendía crear, era la más grande nación del mundo, ¿no? Menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Él hace una alusión a un personaje, que eso es muy importante para que lo analicemos. Mr. de Prat, dice Bolívar, ha dividido sabiamente a la América en 15 o 17 estados, independientes entre sí, gobernados por otros tantos monarcas. Decía el señor Prat, ¿no? Estoy de acuerdo en cuanto a lo primero, es decir, pues la América comporta la creación de 17 naciones. En cuanto a lo segundo, aunque es más fácil conseguirlo, es menos útil. No soy de la opinión de las monarquías americanas. Es decir, él está de acuerdo que eso van a ser muchas naciones, pero que no con reyes, como proponía el señor Prat, ¿no? Lo interesante de esto es que Bolívar es un personaje bien informado. Es decir, su proyecto político no es de una inspiración, como se dice algunas veces, ¿no? Que se montó en el Chimborazo y vio el horizonte. Desde la Carta de Jamaica, Bolívar nos va a demostrar que él está al corriente de la información precedente sobre el tema y los escritores pensadores que han trabajado el tema. Por ejemplo, el señor Prat, ¿no? ¿Quién es ese señor, no? Ese señor es Dominique Georges Frédéric Dufault de Prat, que es francés, ¿no? Fue un prelado, diplomático y publicista francés, gran vicario de Rouen, cuando estalló la Revolución Francesa, ese era su cargo en ese momento. Fue diputado de los Estados Generales, limosnero de Napoleón Bonaparte, que es decir, su jefe de ceremonias religioso. Así se le llamaba limosnero, ¿no? También era barón, título que le dio Napoleón, obispo de Poitiers y arzobispo de Malinas, encargado por Napoleón de algunas negociaciones en España, que contribuyó, entre otras cosas, fue uno de los que contribuyó a engañar a Carlos IV. Malinas es una ciudad situada a mitad de camino entre Bruselas y Amberes. Una bellísima ciudad, su catedral, ¿no? Dos de las obras de Prat, de Dufault de Prat, ¿no? Relativas a asuntos diplomáticos americanos fueron prohibidas por la Santa Sede. Una referente al concordato y otra al Congreso de Panamá que organizó Bolívar. Es decir, Bolívar cita a Prat y Prat es un admirador de Bolívar, al punto de que escribe un texto sobre los proyectos de Bolívar y esos proyectos son vetados, son prohibidos incluso por el Papa, ¿no? Entonces, este pensador, Prat, se ocupó de escribir textos referentes a diplomacia en Sudamérica, vislumbrando cuál podía ser el futuro conveniente para el continente. Y Bolívar conocía este proyecto, ¿no? Este es uno de los libros de Prat, dice, de las colonias de la revolución actual de la América. Es el antiguo arzobispo de Malinas, ¿no? El segundo tomo, y dice del estado actual de la América. Capítulo 14, traigo aquí a colación porque dice conducta de los europeos en las colonias. Que Prat se riega explicando todas las atrocidades que los españoles habían cometido y la forma tan equivocada y autoritaria con la que manejaban a sus colonias en América. La lectura de Prat debió haber influido en Bolívar, ¿no? Y Bolívar también influyó en Prat, ¿no? Ambos compartían esa apreciación que después Bolívar vuelve, lo veremos, lo simplifica de una manera un poco cruel, digamos, muy cruel,
pero es una manera de tajante de marcar un rumbo, ¿no?, contra los españoles, ¿no? Volvemos a la Carta de Jamaica, ¿no? Entre otras cosas, entre la Carta de Jamaica dice Bolívar: pienso que los americanos, ansiosos de paz, ciencias, artes, comercio y agricultura, preferirán las repúblicas a los reinos. O sea, siempre estuvo presente, eso es interesante, no el punto de vista de él, qué creo yo, sino qué preferirán los americanos. Estoy seguro de que no les interesa rey, ¿no? O sea, él está pensando en su idea política de gran país y una federación de países, porque habla de 17 países, ¿no?, pero que son repúblicas, porque él piensa que la gente lo que quiere es eso. ¿Qué conocía él? Su primera república y lo que él había vivido en varios años como oficial de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. O sea, el pensamiento de los granadinos y de los venezolanos en el momento de la creación de su primera república. Sigue la Carta de Jamaica. Predice Bolívar o organiza su futuro. La Nueva Granada se unirá con Venezuela, dice. Si llegara a convenirse en formar una república central, cuya capital sea Maracaibo, o una nueva ciudad que con el nombre de Las Casas, padre de Las Casas, es el creador de la leyenda negra de los españoles, ¿no?, el defensor de los indios, ¿no? Leemos los libros de Fray Bartolomé de Las Casas. En honor de este héroe de la filantropía, se funde entre los confines de ambos países, Venezuela y la Nueva Granada, en el soberbio puerto de Bahía Honda. Esta posición, aunque desconocida, es más ventajosa por todos respectos. Su acceso es fácil por mar y por tierra, y su situación tan fuerte que puede hacerse inexpugnable. Posee un clima puro y saludable, un territorio tan propio para la agricultura como para la cría de ganados, y una grande abundancia de maderas de construcción. Si nosotros vamos a Bahía Honda hoy, vemos desierto, pero eso fue generado a lo largo del siglo XIX y parte del XX por la explotación de la madera, y que convirtió el bosque de La Guajira en el desierto que conocemos hoy. Sin La Guajira no siempre fue desierto, y Bolívar lo certifica en su proyecto de nueva capital, ¿no? Sigue Bolívar en su carta. Esta nación se llamaría Colombia, lo está diciendo desde 1815 en Jamaica, como un tributo de justicia y gratitud al creador de nuestro hemisferio. Su gobierno podrá imitar el inglés, con la diferencia de que en lugar de un rey habrá un poder ejecutivo electivo, cuando más vitalicio, un poco también el pensamiento de Bolívar, que se requería una figura de un presidente o de un director, caudillo, que estuviera por encima de los partidos políticos, y jamás hereditario. Si se quiere, república, claro. También propone, con un poco el estilo inglés, una cámara o senado legislativo hereditario, Cámara de los Lores, que en las tempestades políticas se interponga entre las olas populares y los rayos del gobierno. Y un cuerpo legislativo de libre elección, como la Cámara Baja inglesa, sin otras restricciones que las de la Cámara Baja de Inglaterra. Dice en otra parte Bolívar: es una idea grandiosa pretender formar de todo el Nuevo Mundo una sola nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, todos el mismo, ¿no?, esas mismas cualidades. Debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. O sea, estados autónomos cada uno, pero confederados en una gran nación suramericana, un gran proyecto de nación, ¿no? Dice, por ejemplo, lo pone con admiración: qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas,
como efectivamente lo hizo muchos años después. En esa misma carta, más adelantico, dice: otra esperanza es infundada, semejante a la del abad Saint-Pierre, que concibió el laudable delirio de reunir un Congreso Europeo para decidir por la suerte de los intereses de aquellas naciones. De Saint-Pierre, este personaje al que Bolívar se refiere, ¿no?, es Charles Irénée Castel de Saint-Pierre, conocido como el abad de Saint-Pierre, escritor, académico y diplomático francés, precursor de la filosofía de las luces y miembro de la Academia Francesa. Siguió de cerca las negociaciones del Tratado de Utrecht. Recordemos que es firmado por los estados antagonistas luego de la Guerra de Sucesión Española entre 1712 y 1713. Saint-Pierre, inspirado en las discusiones diplomáticas que pudo atestiguar, creó el célebre Proyecto de la Paz Universal entre las Naciones, una primera visión de la unidad europea que se cristalizó 2 siglos más tarde con la Sociedad de las Naciones en 1919 y sería la precursora de la ONU actual. Es decir, este señor Saint-Pierre es muy anterior a Bolívar, pero Bolívar ya lo había leído, tenía presente sus ideas, ¿no?, de crear esta confederación de naciones. Entonces, el proyecto político de Bolívar, el proyecto de crear un nuevo país, no era una cuestión visceral ni una iluminación divina, sino un proyecto creado en muchos años de trabajo, de estudio, conociendo todos los precedentes, o sea, el abad de Saint-Pierre, Prat, ¿no? Es decir, el nombre de Colombia, que viene de la idea de América, de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, está basado en conocimiento. Como hablábamos la vez pasada, Bolívar es un hombre del neoclásico, donde la razón guía a las personas y no los sentimientos, es decir, la expresión espontánea, ¿no? Este es uno de los libros de la banda. Saint-Pierre dice Proyecto por la Paz Perpetua, del que habíamos hablado. Este es la carátula original. Y volvemos a la Carta de Jamaica. Hay una parte de la carta donde Bolívar demuestra su inconformidad sobre la forma en que los demás países de Europa miran a las naciones, a las posibles naciones de América o los intereses, digamos, de los habitantes de Sudamérica. Dice: la América está encontrada entre sí porque se halla abandonada de todas las naciones, aislada en medio del universo, sin relaciones diplomáticas ni auxilios militares, y combatida por la España, que posee más elementos para la guerra que cuantos nosotros furtivamente podemos adquirir. Luego de que seamos fuertes bajo los auspicios de una nación liberal, importante, que nos preste su protección, se nos verá de acuerdo cultivar las virtudes y los talentos que conducen a la gloria. Entonces seguiremos la marcha majestuosa hacia las grandes prosperidades a que está destinada la América meridional. Entonces las ciencias y las artes que nacieron en Oriente y han ilustrado a la Europa volarán a Colombia, libre, que las convidará con un asilo. Tales son, señor, las observaciones y pensamientos que tengo el honor de someter a usted para que las ratifique o deseche según su mérito. Sí, la parte final de la Carta de Jamaica para mí es una ilustración de que Bolívar su interlocutor, a quien se dirige, es una persona con altos conocimientos, que puede ser alguno de estos que habíamos hablado, de escoceses de gran influencia política, ¿no? Esta es la sacristía de la parroquia de la Villa del Rosario, ¿no? Se firmó nuestra Constitución de la Gran Colombia, ¿no?, que no estaba terminada cuando se reunió el Congreso. Era la nueva parroquia de la Villa del Rosario, ¿no?
En el Congreso de la Villa de Rosario, algunos diputados, conscientes del distanciamiento tradicional de venezolanos y granadinos, sugerían que desapareciesen las dos denominaciones, es decir, Nueva Granada y Venezuela. Y en lo referente al nombre del nuevo Estado, se consideró oportuno mantener el que se había acuñado en la Ley Fundamental de Angostura por conveniencia de orden internacional. Dicen los reunidos, ¿no?, en su texto, porque sobre los fundamentos que tuvo el Congreso de Venezuela, hablan de que Angostura fue el Congreso de Venezuela, para darle la denominación de República de Colombia, fundamentos desde luego poderosos, hacía actualmente el muy grave de que el país era conocido en el mundo civilizado bajo este nombre y su variación tenida con justicia como prueba de nuestra inconsistencia o inconstancia y versatilidad. Es decir, que consideraron que ya el nombre que le había puesto Bolívar de Colombia, primero estaba bien fundamentado y segundo, ya el país era conocido y que pues, pensar en otro nombre resultaba inconveniente porque parecería que, pues, que no teníamos consistencia. Esta es la famosa ley fundamental de la República de Colombia, el edificio del Congreso de Angostura, ¿no? En el 17 de diciembre de 1819 decreta la Ley Fundamental de la República de Colombia, conocida históricamente como la Gran Colombia, ¿no? Hasta en ese momento solo hacían parte de ella Venezuela y la Nueva Granada. Recordemos que el 17 de diciembre es posterior a la batalla de Boyacá, o sea que ya la capital, por lo menos de la Nueva Granada, estaba en manos de los independentistas republicanos, ¿no? La reunión y el primer presidente, que fue Simón Bolívar, y como presidente Francisco Antonio Sea, en Angostura, 1819, ¿no? Esta es la bandera original, amarillo, azul y rojo, con el escudo muy parecido al de la República de Venezuela, porque lo que Bolívar reconstruyó en Angostura originalmente fue, como lo dice los mismos delegados en la Convención de Cúcuta, es que fue el Congreso de Venezuela, ¿no? Entonces, prácticamente es casi una renovación de la bandera de la Primera República con su escudo. Ya no dice Colombia ni Venezuela, Colombia es el nuevo nombre del país, ¿no? Este es el territorio de la Gran Colombia, que finalmente quedó, ¿no? Y acá arriba tenemos el himno, que se considera una de las músicas que se considera el himno. Desgraciadamente, todas las versiones que yo conozco están hechas con violines y por orquesta. Se debe oír muy diferente tocado por una banda de guerra, seguramente mucho más marcial, porque el ritmo que lleva de los bombos, etcétera, es muy marcial, ¿no? Y se oye. La vencedora. Entonces, el 29 de diciembre de 1819 sale de Margarita, ¿no? Dirigida desde Angostura, la primera flota naval de la Gran Colombia. Su misión, liberar la costa de la Nueva Granada, todavía en poder de los realistas, ¿no? Su comandante es el primer almirante de Gran Colombia, que es Pedro Luis Brión, y el segundo a bordo es el capitán neogranadino José Padilla. La flota está formada por 10 buques de guerra y 8 transportes, contando entre los embarcados con una legión de 700 mercenarios irlandeses. Es decir, ya
Gran Bretaña está presente en, en las luchas, ¿no? Los mercenarios irlandeses, ¿no? Y pues veremos después, pues todo, ahora más adelante, cómo va tomando posesión de Gran Bretaña, de la situación de la Gran Colombia, que va también a generar pues su crisis, ¿no? La batalla de Carabobo cierra oficialmente la lucha de independencia en Venezuela. Ahí pues la entrega del fuerte de Puerto Cabello, pero la gran batalla final es el 24 de junio de 1821, ¿no? Después son liberadas Caracas, Cartagena, Popayán, Santa Marta. O sea, se completa todo el proceso de independencia que va a durar hasta 1821. 1821 y pues en 1823 finalmente, como veremos ahora. La Gran Colombia cuenta con un ejército en el momento, en 1821 tiene 25.000, entre 25.000 y 30.000 soldados, de los cuales alrededor de la mitad son tropas regulares y el resto son milicias. O sea, es un país completamente militarizado porque su función principal es la liberación de su territorio. Al final del Congreso, ¿no? Esta es la constitución del Congreso reunido en la Villa del Rosario de Cúcuta, el 30 de agosto de 1821, que promulga la constitución, todos conocemos, de la Gran Colombia. Documento compuesto por 10 capítulos, 191 artículos. Simón Bolívar fue reelegido presidente y llega un nuevo vicepresidente que es Francisco de Paula Santander. La capital no se sitúa ni en Bahía Honda ni en Maracaibo, sino en Bogotá, ¿no? Y el territorio queda dividido en 7 departamentos: Orinoco, Venezuela, Zulia, Boyacá, Cundinamarca, Cauca y Magdalena, cuya capital es Cartagena de Indias, un gran departamento en la costa, ¿no? Es la misma constitución, el texto de la constitución, ¿no? Es Londres para la época. Luis López Méndez, enviado como representante comercial del gobierno colombiano en Londres, firmó el 27 de febrero de 1821 un préstamo por 150.000 libras esterlinas con el señor James Mackintosh, representante del Lord London Merchants, para comprar provisiones y mercancías para la Marina colombiana. En ese momento, el gran peligro para la Nueva Granada, para Colombia, para la costa de Colombia, era la Armada Española. Es decir, un problema básicamente marítimo, ¿no? Porque con pocas tropas, nosotros conocemos la historia, realmente se fue liberando todo el territorio. O sea, el gran problema, el imperio español fue un imperio marítimo y por lo tanto, pues donde nosotros éramos débiles frente a los españoles era en el mar. José Padilla, fue héroe naval. El 14 de octubre de 1821, el Congreso de la Gran Colombia, reunido en Cúcuta, organiza entre sus acciones la Fuerza Naval. Crea 4 departamentos de marina. El primero para las costas de Guyana, Cumaná, Barcelona e Isla Margarita. El segundo departamento para las costas de Caracas, Coro y Maracaibo. El tercer departamento para las costas de Riohacha, Santa Marta, Cartagena de Indias y el Atrato, hasta el escudo de Veraguas en Panamá. Esta comandancia del tercer departamento se fija en el apostadero naval de Cartagena de Indias. El cuarto departamento, dice así el Congreso, para las costas que pudieran liberarse en el Pacífico, es decir, las costas de Ecuador, que en ese momento no estaban liberadas. Como premio por su actuación en la liberación de Cartagena, José Padilla es nombrado comandante del tercer departamento, el de la costa caribe colombiana, ascendido al grado de general de brigada, es decir, contraalmirante. El gobierno de la Gran Colombia nombra su primer gabinete de ministros. Está Pedro Gual,
que es un ya muy conocido, muy experimentado diplomático, ¿no?, venezolano, como ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Restrepo como ministro de Interior y Justicia, Pedro Briceño Méndez, que es amigo personal y secretario de Bolívar, ministro de Guerra y Marina, y José María del Castillo y Rada, cartagenero, como ministro de Hacienda. El 28 de noviembre de 1821, Panamá se une voluntariamente a la Gran Colombia, que se vislumbraba como la nueva potencia de la región. Es decir, la visión que se tenía desde adentro y desde afuera de la Gran Colombia era que iba a ser un país poderoso. Estaba la figura de Bolívar al frente, con su pensamiento, con su plan estructurado desde hacía muchos años, ¿no? Un gran ejército, ahora organizaba su armada, que era su debilidad, ¿no? Y pues se confiaba en él, ¿no? Y por eso Panamá se une voluntariamente a la Gran Colombia. Entonces Bolívar solicita a ese mismo Congreso autorización para marchar al sur, a fin de proseguir las campañas libertadoras. El Congreso le da amplias facultades sobre los territorios que fuesen teatro de operaciones, y a la cabeza del gobierno queda el vicepresidente Francisco de Paula Santander. Con esta autorización, la Gran Colombia se convierte en un país mucho más militarizado. Bolívar es partidario de unas fuerzas armadas en pie de guerra permanente que puedan mantener tanto la paz interna como resguardar la soberanía. En este momento empiezan las divisiones. Ya tengo dos imágenes de los personajes, pero no en su vestido de militares, sino civiles, ¿no? Bolívar con su levita negra, ¿no?, y Santander de civil, ¿no? El presidente Simón Bolívar apoya las ideas de libertad y orden, con fortaleza del poder ejecutivo y las fuerzas militares. Sus seguidores dan forma así, poco a poco, a un partido conservador, es decir, que es contrario a las ideas liberales, que se abre en campo para la época en todo el mundo. El vicepresidente Francisco de Paula Santander, es un líder de los masones, ¿no?, apoya una forma de gobierno con equilibrio de las tres ramas del poder público, según los postulados pues, de la Revolución Francesa: el ejecutivo, el legislativo y judicial. Sus seguidores dan forma a un partido político de ideas liberales, que entra en disputa con el Partido Conservador, que esa es la división interna entre los partidarios de Santander y los de Bolívar, dentro de la Gran Colombia. El gobierno de la Gran Colombia se organiza, dicta medidas sobre la importación de productos, registro de buques nacionales, tabaco, impuestos, asignación de bienes nacionales a los servidores de la República, confiscación de bienes pertenecientes al antiguo gobierno español, extinción de los tributos de los indígenas, enajenación de tierras baldías y otros asuntos económicos. El Congreso adopta medidas para la eliminación progresiva de la esclavitud y la prohibición del tráfico de esclavos. Es como un Prohibition Act de los Estados Unidos, que fue poco a poco a lo largo de 40 años, ¿no? Pero no decreta la abolición definitiva de la esclavitud, que a mi manera de ver fue un gravísimo error. Las finanzas de la naciente república están endebles. El ministro de Hacienda, José María del Castillo y Rada, tiene la ingrata labor de mantener monopolios productivos y comerciales heredados de la colonia, como el oro, el tabaco y el aguardiente, con el fin de conseguir ingresos inmediatos para la nación. Medidas contrarias a las libertades económicas que habían avivado la llama de la independencia. Se hacen esfuerzos, grandes esfuerzos, por transformar la economía de subsistencia del país en un sistema que produzca excedentes para el comercio exterior. Para esto, tiene que desplazarse una gran cantidad de población de las montañas hacia los valles templados de mayor productividad. Está a la derecha, es el patriota dominicano José Núñez de Cáceres. Este señor declara la independencia de Santo Domingo
el 30 de noviembre de 1821 para incorporarlo a la Gran Colombia. Pero esto desencadena al año siguiente, en 1822, la ocupación militar de ese país por parte de sus vecinos los haitianos, al mando de Jean-Pierre Boyer. La costa colombiana, esta es la moneda de 2 reales española, heredada de España, que es la que se manejaba como moneda en el país. La costa colombiana es una prolongación del mar Caribe dentro del continente, a través de ríos y canales. Un mundo acuático en que las ciudades donde se concentra la mayor parte de población, que son Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Riohacha, Lorica, Monpós, Montería y Magangué, están a orillas del mar o sobre las riberas de los ríos, que son las principales vías de comunicación. Estados Unidos reconoce la independencia de la Gran Colombia y envía cónsules y agentes oficiosos a Bogotá, así como a los principales puertos de la República. Se establecen relaciones diplomáticas con otras naciones de América Latina de origen hispano y con el Imperio del Brasil. La Santa Sede accede a consagrar a los arzobispos y obispos propuestos por las autoridades de la Gran Colombia. Este acuerdo entre la Santa Sede y las nuevas naciones genera pues un libro del señor que habíamos hablado, que critica, digamos, estas actuaciones, y por lo tanto el libro es vetado por la Santa Sede, ¿no? En marzo de 1822, Francisco Antonio Sea firma un contrato de préstamo al gobierno colombiano por 2 millones de libras esterlinas. Es decir, es una cifra para la época enorme. O sea, la Gran Colombia, por cuenta de su proyecto expansionista y de la guerra en el Perú, básicamente, y la organización de su armada para protegerse en el mar, se va endeudando cada vez más con Inglaterra. Este préstamo es otorgado por Henry Graham and Pauls. El dinero se recolecta mediante la emisión de bonos al público, que pueden ser luego vendidos o canjeados por sus portadores, una especie de papel moneda respaldado por la República de Colombia. Con las facultades que le ha otorgado el Congreso para dirigir la guerra en el sur, los ejércitos de la Gran Colombia combaten las batallas de Bomboná el 7 de abril de 1821, mando del propio Bolívar, y Pichincha el 24 de mayo siguiente, comandados por Antonio José de Sucre. El 13 de julio de 1822 se incorporan formalmente las provincias de Ecuador a la Gran Colombia. Victorias, sin embargo, sustentadas por onerosos préstamos a banqueros europeos que emiten esos bonos de canje de especie de papel moneda respaldado por Colombia, ¿no? La economía de la Gran Colombia está fundamentada en el aprovechamiento del río Magdalena como arteria central de la naciente república. La ciudad Barranquilla, llamada la ciudad fenicia por Jacques Guillard, el viajero francés, se convierte en el principal polo de desarrollo nacional. Barranquilla es centro de atracción de inmigrantes europeos. El comercio formal e informal de las ciudades riberanas y costeras mantuvo un estrecho contacto con el Caribe durante todo el siglo XIX, al punto de que en 1828 el 80% del comercio de Santa Marta se hacía con las Antillas, el 40% del de Cartagena y casi el 100% del de Riohacha, sin contar el tráfico ilegal que en esa época se ejercía libremente. Riohacha era para la época una ciudad muy floreciente. El país importaba tejidos de algodón, lana, lino o cáñamo. Cáñamo es una palabra importante porque el cáñamo es el tallo de la marihuana, que en esa época pues, se hacían telas de una excelente calidad. En esa época a nadie se le ocurría fumarse una hoja de ese producto, ¿no? Era en realidad el cáñamo de la India era un material que vendían los ingleses
era de una tela de altísima calidad, buenísima. Y también se hacían papel para libros, ¿no? Libros que duraron muchísimo. Muchos de los documentos que nosotros tenemos de la Gran Colombia, de principios, eran en papel de cáñamo, es decir, la actual marihuana, ¿no? También se traían muebles de uso doméstico, utensilios de oro, plata, plomo, cobre o hierro blanco, frutas secas y comestibles, sombreros de toda clase, velas, losas, vidrios, sedas, joyas, encajes, plumas de adorno, abanicos, lámparas, espejos, paraguas, botas, zapatos, cueros trabajados, perfumería y artículos de confección. De Colombia se exportaba café, índigo, el color para la ropa, algodón, cacao, cueros y madera de tinta. Del puerto de Cartagena salían anualmente 21 barcos hacia Inglaterra, 53 hacia Jamaica, más o menos eso, colonia inglesa, para un total de 74 barcos británicos, contra solo 52 norteamericanos, que era el segundo cliente comercial del país. Y llegaban anualmente 30 barcos de Inglaterra y 30 de Jamaica, para un total de 90 barcos británicos contra 63 de los Estados Unidos. Los españoles se toman a Maracaibo el 8 de septiembre de 1822 y en Cartagena se adelantan febriles preparativos para reconquistarla, solicitando refuerzos a una armada corsaria establecida en San Andrés y Providencia. Se armó así una flota de mercenarios comandada por el contraalmirante José Padilla, con capitanes en su mayoría extranjeros. El 24 de julio de 1823, la flota colombiana, es la imagen de la batalla, al mando del contraalmirante José Padilla, derrota a la flota española en el lado de Maracaibo. El 27 de julio parten los restos de la flota española de regreso a La Habana, la flota derrotada, y el 3 de agosto se rinde ante los colombianos la guarnición española de Maracaibo. Como gran batalla, este es realmente el final del proceso de independencia militar. Pues quedaba Puerto Cabello, que cae unos días después, ¿no? Esta es la corte del rey Jorge IV de Inglaterra. En agosto de 1823, luego de informes confidenciales enviados al Foreign Office por los cónsules ingleses, el Reino Unido de Gran Bretaña nombra como primer cónsul general en Colombia al señor James Anderson, que es un embajador, iniciándose las relaciones diplomáticas formales entre los dos países. El mismo rey Jorge IV reconoció oficialmente la independencia de todas las antiguas colonias españolas en América del Sur en 1824. Este era el primer reconocimiento de un país europeo a la existencia de la Gran Colombia, por lo que la euforia fue general y propició un acercamiento cultural del país con la Gran Bretaña. El periódico El Constitucional se editaba bilingüe, español-inglés. Las distancias se medían en millas y en las escuelas se enseñaba caligrafía inglesa. En 1824 también la Gran Colombia queda dividida administrativamente en 3 distritos. Distrito Norte con 4 departamentos: Apure, Orinoco, Venezuela y Zulia. Observemos que Venezuela ya no es un concepto general de nación, sino una de las provincias del Distrito Norte, ¿no? El Distrito Centro con 5 departamentos: Boyacá, Cauca, Cundinamarca y Magdalena, que Magdalena es prácticamente toda la costa atlántica. Y el Distrito Sur con 3 departamentos: Quito, Guayaquil y Azuay. También en 1824, un año de mucha gran actividad para la Gran Colombia, contrata con banqueros de Gran Bretaña un empréstito de 4.750.000 libras esterlinas, o sea, más dinero en préstamo. Los puertos del país continuaron abiertos a los buques mercantes de todas las naciones, excepto de España. Imitando a los Estados Unidos, también se ofrecen en venta tierras baldías a compañías extranjeras para fomentar la inmigración.
A pesar de las protestas y la resistencia de la Iglesia Católica, grupos de comerciantes y artesanos extranjeros, en algunos casos de fe protestante y judía, se establecen en algunos puertos y poblaciones del interior del país. Cada una de esas familias judías, ¿no? Estos son los buques de la época, los vapores combinaban vela y vapor. Inglaterra dominaba los mares en absoluto. El presidente Simón Bolívar, al frente de los ejércitos de la Gran Colombia, libra la guerra por la independencia del Perú. El 6 de agosto de 1824 obtiene una importante victoria en la batalla de Junín. Y el 9 de diciembre de 1824 también los ejércitos de la Gran Colombia, al mando de Antonio José de Sucre, vencen a los realistas en la batalla de Ayacucho, que determina el final del dominio colonial español en América del Sur. O sea, Bolívar cumple su propósito, ¿no? En esa batalla cae prisionero de los colombianos nada menos que el último virrey del Perú, José de la Serna e Hinojosa, conde de los Andes. El 6 de agosto de 1825, año siguiente, el Alto Perú se convierte en la República de Bolivia. Recordemos que Bolívar pensaba que debía haber muchos países, ¿no?, cada uno autónomo, y que se crearía una gran federación. Por iniciativa de los miembros de la Asamblea Constituyente de Bolivia, el nombre de la nueva nación hace honor al Libertador. Dicen ellos mismos en su texto: si de Rómulo Roma, de Bolívar Bolivia. En realidad, los habitantes del Alto Perú, desde hacía mucho tiempo, querían tener una autonomía frente al resto del Perú. O sea, eso era no fue un invento de Bolívar, sino que ya ellos, desde hacía mucho, querían eso, habían solicitado, habían hecho de muchas maneras con el gobierno colonial, ¿no? Se celebran nuevas elecciones para la presidencia y vicepresidencia de la República de Colombia. Ganan nuevamente Bolívar y Santander. Pero el modo como se había contratado y distribuido el empréstito de 1824 con Gran Bretaña es objeto de ásperas discusiones durante la campaña electoral. Hay una terrible crisis fiscal motivada por los compromisos de esa deuda externa. Es decir, no hay cómo pagar. Parte de las cosas que se compraron fueron una gran flota que llegó a estar anclada en la bahía de Cartagena y que querían hacer lo mismo que hacía el ejército en el continente, es decir, establecer una primacía de la Gran Colombia en el mar, ¿no? En realidad era una flota mucho más grande que la que tenían los Estados Unidos en ese momento. Estos son dos buques de los que se encargaron en Estados Unidos, que eran pues, los buques más modernos de su tiempo, unas fragatas de 40 cañones, muy hábiles, muy buenas para navegar, con un sistema diferente de manejo de la artillería, ¿no? Está la Constitución, la Colombia, la Bolívar, una serie de fragatas y buques que compraron incluso en Rusia, ¿no? El Gran Bolívar, el gran buque, ¿no? Que en el momento la flota estuvo al mando de Lino de Clemente y Palacio, almirante venezolano, ¿no?, en la bahía de Cartagena, y se pretendía ir a tomar posesión de Puerto Rico y Cuba y ayudar a los mexicanos a liberarse de la fortaleza de San Juan de Ulúa, que pues era un enclave colonial dentro de su territorio y permanentemente estaba hostigando, intentando una reconquista del territorio. Entonces esta gran flota costó muchísimo dinero y generó una crisis fiscal por las intenciones de Colombia de convertirse en una potencia mundial, ¿no? Bueno, en Venezuela también hay un sentimiento de frustración por verse gobernados desde Santa Fe. Y en Ecuador, el otro polo del país, existe descontento por la competencia en precio y calidad de los tejidos importados de Gran Bretaña
eh, que pues, eh, con los cuales ellos no pueden competir los tejidos ecuatorianos. En todo el país se siente malestar por los gastos del ejército de la Gran Colombia en su campaña del Perú. Los británicos capitalizan su apoyo institucional con privilegios arancelarios para sus productos y armadores. Una ley del 13 de marzo de 1826 establece impuestos según la nacionalidad de los barcos, más que por la proveniencia de la mercancía. Esto beneficia a los ingleses, que dominaban las 3/4 partes del tráfico marítimo de la Gran Colombia. Mira, Carlos, ¿declinar o probar? La crisis fiscal de la Gran Colombia se agudiza durante los primeros meses de 1826, cuando quiebra la casa londinense Goldsmith, que administraba los fondos del empréstito recibido en Gran Bretaña. El crédito externo de la República sufre un colapso total, 1826. Ese mismo año, el 22 de junio de 1826, se instala en Panamá el Congreso Continental convocado por Bolívar, que busca crear su anhelada Confederación de Repúblicas Americanas. El convenio logrado no tiene la trascendencia esperada. Y siguen los problemas. Las medidas restrictivas para el comercio exterior en beneficio de los británicos hacen disparar hasta extremos nunca antes vistos una tradición arraigada en las costumbres comerciales de la región, el contrabando. Por lo que el gobierno debe dictar normas coactivas. Un decreto del 23 de noviembre de 1826 sentencia drásticamente: todo individuo que cometa fraude sobre los ingresos del Estado será condenado a la pena de confiscación de las mercancías, productos o efectos sobre los cuales ha hecho o querido hacer el fraude, y a trabajos forzados por 6 a 10 años, más el tiempo y los costos del proceso. Se acentúan además las diferencias ideológicas entre los partidarios de Bolívar y Santander. Y el 3 de junio de 1828 estalla la guerra entre la Gran Colombia y la República del Perú, la cual intenta anexionarse la provincia de Guayaquil y ha invadido Bolivia, negándose a reconocerla como Estado soberano. Intentando poner orden, Simón Bolívar asume poderes de dictador con apoyo popular en agosto de 1828. Días después, el 25 de septiembre, hay un atentado contra su vida, en lo que se conoce como la Conspiración Septembrina. Los condenados son condenados a muerte, los conspiradores son condenados a muerte, y Francisco de Paula Santander, su rival político, es condenado al destierro. Es la habitación de Bolívar, donde ocurre el intento de atentado. Pues habíamos visto también la vez pasada el balcón por donde se lanza, ¿no? Trágico momento de su vida, ¿no? La guerra contra el Perú culmina con la batalla del Portete de Tarqui el 27 de febrero de 1829, con la victoria de las tropas colombianas comandadas por Antonio José de Sucre. El último Congreso de la Gran Colombia se reúne entre el 20 de enero y el 11 de mayo de 1830. Como presidente del Congreso se nombra al mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, que es como la persona, digamos, que tiene la mayor credibilidad, admiración popular, solvencia, ¿no? Él trata de impedir la disolución de la Gran Colombia, pero el acuerdo no se logra. Enfermo y cercado por la oposición, Simón Bolívar deja oficialmente la presidencia el 4 de mayo de 1830. Los líderes militares y políticos de los 3 distritos en que se divide la nación descuartizan en pocos días la Gran Colombia.
Ya la estaban descuartizando antes de la renuncia de Bolívar. Solo 2 días después de la dimisión de Bolívar, el 6 de mayo de 1830, el general José Antonio Páez declara la separación del Distrito Norte, Venezuela. Y el 13 del mismo mes se proclama en Quito la separación del Distrito Sur, Ecuador, liderado por el general Juan José Flores. Así también el general José Domingo Espinar declara también la separación de Panamá el 26 de septiembre de 1830, aunque su movimiento fracasa en el intento. Es bloqueado internamente en Panamá. El 4 de junio de 1830 es asesinado Antonio José de Sucre, el único sucesor de Bolívar que podía lograr o intentar lograr nuevamente la unión. Simón Bolívar muere en diciembre, desesperado ante la anarquía en que se encontraba sumida la gran nación que había soñado. Los restos de la Gran Colombia continúan vigentes en medio del caos, con 4 presidentes sucesivos en solo un año, hasta que el 29 de febrero de 1832, los delegados de las provincias de Antioquia, Barbacoas, Bogotá, Cartagena, Magdalena, Neiva, Pamplona, Panamá, Pasto, Popayán, Socorro, Tunja, Vélez y Veraguas forman la República de la Nueva Granada. Ahí termina el sueño continental de la Gran Colombia. Bueno, muchas gracias. Espero comentarios al respecto. Muchas gracias, ilustrísimo doctor Gonzalo Zúñiga Ángel. Usted demostró un conocimiento verdaderamente extraordinario y nos llevó a muchos detalles que para muchos de nosotros eran desconocidos. En realidad, usted es un historiador de mucha profundidad. Le agradezco profundamente su presentación en el día de hoy, que es dramática para el país, porque fue cuando se frustró uno de los sueños más grandes de nuestro libertador, la Gran Colombia. Muy distinta sería la suerte de nuestros países si hubiéramos conservado ese pensamiento, actualizándolo en todas las circunstancias que hemos tenido que vivir. Pero desgraciadamente eso se dificultó tremendamente y últimamente se ha hecho un poquito más difícil. De manera que su conferencia ha sido verdaderamente iluminante. Le digo que es sumamente buena, la tendremos en cuenta. Vamos naturalmente a hacerla la publicación como tendrán todas las otras conferencias en este conjunto de material histórico que estamos tratando de preparar a la juventud para que conozcan la realidad de nuestra historia y no siga esa circunstancia desgraciada que estamos viviendo en este momento de la ignorancia de la historia y sobre todo de la pérdida de nuestra patria para los jóvenes. Es indudable que la pérdida del estudio de la historia, de la cívica y de la geografía de nuestro territorio ha lacerado fuertemente todos los principios y sobre todo las costumbres y la instrucción primaria de nuestros jóvenes, que nos está conduciendo al borde de un precipicio. Yo creo que su conferencia, que la divulgaremos profundamente, nos va a servir mucho para exaltar el sentimiento patriótico que necesitamos hacer revivir en los colombianos y sobre todo en las juventudes, en las gentes nuevas que no han tenido el privilegio de tener una instrucción histórica suficiente desde hace más de 30 años. Muchas gracias, mi querido doctor Gonzalo Zúñiga Ángel, por la magnífica conferencia que nos ha dictado. Muy honrado y muchas gracias a ustedes por tenerme presente. Estos temas son de interés de todos y realmente hay que saber las cosas, ¿no? Hay que investigar, mirar, ¿no? Y traer a valor presente lo que usted decía. Lo que está sucediendo hoy es terrible por ignorancia y peor aún por tergiversación de la historia.
porque se maneja, al no haber conocimiento, pues como los sacerdotes mayas, ¿no? Aprovechan los eclipses, ¿no? Para asustar a la gente, para dirigir la ignorancia del pueblo, ¿no? Entonces, el conocimiento de la historia es muy importante y hay que tratar de hacerlo como en películas o en telenovelas, ¿no? Para ver si así le llega a la gente, o en canciones rap, digo yo, no sé, ¿no? eh, pero hay que tratar de que llegue. Usted que es experto en eso, ¿por qué no nos ilustra un poquito sobre las posibilidades de algo así? Sí, existe, por ejemplo, en España, hay un sistema educativo que ellos implantaron hace años, a base de unos documentales que llaman docudrama, donde los artistas más importantes del país participan como actores de su historia y han tenido un enorme éxito, ¿no? Entre la gente joven en su momento, para los años 90, 2000, ¿no? Que todavía están vigentes, ¿no? Ese tipo de docudramas históricos que están hechos muy bien, o sea, son obras de arte cinematográficas, ¿no? Vestuarios, se invierte dinero en eso, ¿no? Entonces nosotros podíamos hacer algo similar, ¿no? Tuvimos una época en que se hacía recordemos nuestra historia, revivamos nuestra historia, ¿no? Por ahí a la 1 de la mañana sacan la historia de Córdoba, ¿no? Pero a la 1 de la mañana, ¿no? O sea, Sí, y son videos ya muy viejos y fueron hechos con las uñas, o sea, realmente no tienen, ni siquiera para su época tenían, digamos, calidades cinematográficas que fueran aceptables, digamos, para el público general, sino que eran para los entendidos, ¿no? Pero eso sí se puede hacer y creo que es muy válido y nuestras historias son además muy buenas, ¿no? O sea, eh, son buenas historias, ¿no? Que eso es lo... claro, Sí. claro, Mm. magnífico. La mayor parte de los recursos de Proimágenes, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, se dirigen a películas cómicas, ¿no? Con una teoría de que ese es un reflejo de la realidad del país, pero no se dan cuenta de que los medios de comunicación no son reflejos, ellos producen realidades, ¿no? Dirigen las masas, ¿no? Entonces, si hay ladrones, pues exaltar al ladrón es convertirlo en un héroe, no es retratar una realidad, sino incitar a que eso suceda, ¿no? A que se incremente Claro, ese problema, ¿no? Entonces, los medios de comunicación son creadores de cultura, es decir, de pensamiento colectivo y no reflejo, ¿no? El reflejo lo encuentra la gente cuando se monta en un bus, ¿no? No necesita verlo en la televisión ni en el cine, ¿no? Entonces, los recursos del Estado deberían dirigirse a cosas más creativas, más productivas, para crear un sentimiento de nación, ¿no? Para manejar porque es que en ninguna parte del mundo, ni nunca en la historia, eso ha sucedido espontáneamente. O sea, ha habido el interés de crearlo y fórmulas para crearlo, ¿no? claro. Sí, la prueba está, por ejemplo, los venezolanos. Chávez, cuando llegó al poder, se dedicó a publicar libros a lo loco, ¿no? Cambiando la historia completamente de Venezuela, organizándola a su manera, ¿no? Un revisionismo que creó, ¿no? Incluso creó una figura de Bolívar, una imagen de Bolívar que se parece a él, ¿no? O sea, cuando en realidad no tenían ningún parecido, ¿no? Pero todo eso son mecanismos de propaganda para crear una cultura nueva en su país, ¿no? Lo hizo, ¿no? Lo hizo. Sucede cuando se hace un tratado de libre comercio o cualquier tipo de comercial que se hace con Estados Unidos, ellos no aceptan que se toque el cine, ¿no? Eso es intocable. De eso no se habla. ¿Por qué? Porque el cine es un mecanismo que ellos tienen de crear cultura norteamericana, ¿no? O sea, nosotros conocemos, cualquier colombiano conoce más, un bogotano conoce más de Nueva York que de Barranquilla, porque ha visto 200 películas de Nueva York, ha visto a Godzilla comiéndose los edificios, ¿no? A Batman y Superman peleando en las calles de Nueva York, ¿no? Policías persiguiendo ladrones en Nueva York, ¿no? Eso, nosotros que estamos acá lejos, pues
impacta, digamos, lo que significa eso para el mismo pueblo norteamericano. Entonces nosotros estamos en mora de que el gobierno nacional tenga la conciencia de crear nación, ¿no? Pero el problema es que nuestros administradores, pienso yo actualmente, son tecnócratas, ¿no? Están pensando más en el que sube el IVA o baja el IVA o el cambio del dólar, cuando resulta que el fundamento no es ese, el fundamento es la cultura. Es Claro. decir, la economía es una cuestión que no, el gobierno, estamos en un mercado libre, comercial, donde los precios los ponen los consumidores y los productores, donde las cámaras de comercio son las que organizan, y el gobierno quiere ser socialista, ¿no? Y no lo es. O sea, la labor si su trabajo se enfocara en manejar la cultura del pueblo colombiano, detrás va lo demás, ¿no? O sea, Claro. un patriota prefiere comprar los productos de su país pensando que va a ayudar a los campesinos de su país, por ejemplo, y no va a comprar de un producto chino, ¿no? Porque quiere su país, ¿no? Y eso vale más que ponerle el precio más bajo o más alto, ¿no? Por ejemplo, digo yo, ¿no? Eso es así. Eso es así, tiene muchísima razón. Ha sido muy iluminante toda tu intervención, mi querido doctor Zúñiga. Ha sido muy interesante. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver quién te quiere hacer alguna complementación. A ver, Mario Andrés, que está ahí en la lista. Sí, muy buenas tardes. Bueno, primero pues felicitar al académico Gonzalo Zúñiga por su muy completa, detallada y bien ilustrada conferencia sobre el sueño gran colombiano. Me gustaría hacer como algunas precisiones en algunos puntos que tocó el académico Gonzalo Zúñiga respecto a la interacción con Gran Bretaña. El préstamo que suscribió Francisco Antonio Sea en Londres con la casa comercial de Herring, Graham & Pauls fue un préstamo para el desarrollo agrícola y minero de Colombia. Ese primer préstamo de los 2 millones de libras esterlinas servía también para cubrir, para redimir la deuda que Sea ya había aceptado de los pagarés que había firmado Luis López Méndez previamente. La deuda de López Méndez era aproximadamente de 547.000 libras esterlinas. Sea la honró, y con el préstamo de los 2 millones de libras entonces se redimieron los pagarés que estaban pendientes, y el resto quedaba pues para enviar recursos, provisiones a Colombia, y supuestamente pues incentivar el desarrollo agrícola y minero, aunque pues para eso no se gastó definitivamente ese dinero. Fue ya con el préstamo de los 4.750.000 libras que suscribió Manuel José Hurtado en 1824 con la ayuda de Francisco Montoya Zapata y de Antonio Arrubla. Exacto. Ese préstamo, ese sí fue el que sirvió para patrocinar, financiar los recursos bélicos que necesitaba Bolívar en la campaña del Perú. Ese fue pues el famoso empréstito inglés que le ocasionó tantos problemas a Santander, hasta que finalmente pues él fue absuelto en el Congreso. Pues esa es una primera precisión respecto al objetivo de cada uno de los préstamos. El de 4.750.000 libras, ese tenía pues unos objetivos específicos, que era poder generarle unos recursos al gobierno colombiano para pagar las pensiones de la guerra, la ayuda a los huérfanos, los funcionarios públicos. Para se compraron unos barcos, se compraba material de guerra, ¿sí? Y a diferencia del préstamo, el préstamo de Sea, como usted muy bien lo dijo, se hizo con bonos de deuda pública, vendidos a particulares, o sea, ciudadanos, súbditos británicos que compraron esos bonos. Y el préstamo de Hurtado, el de la Goldschmidt, ese sí fue con
pues ese fue el que condujo a la quiebra finalmente de la Goldschmidt. La Goldschmidt se quebró por una conjugación de factores. El mercado de los varios países, varias repúblicas infantas hispanoamericanas estaban compitiendo por el mercado de los bonos de deuda pública, pues con el público británico, y esos bonos comenzaron a, cuando surgieron las aprehensiones sobre SEA, de que había supuestamente negociado mal el préstamo, que había actuado más allá de la revocatoria de sus poderes y todo eso, eso generó mucho malestar en el mercado y deprimió el valor de redención de los bonos, y los bonos ya de deuda pública ya no los compraban sino a muy bajo precio. Entonces, por otro lado, el vicepresidente Santander decidió que no se pagaran más los intereses que se les pagaban a los poseedores de los bonos semestralmente. Se suspendió el pago de esos intereses y por orden del gobierno colombiano, y pues mucha gente se quebró, particulares que habían comprado esos bonos con sus ahorros se quebraron. Eso fue una crisis de los ahorradores británicos que habían comprado los bonos, y la Goldschmidt se quebró. El accionista principal, Abraham Goldschmidt, se suicidó. Bueno, esa es una primera precisión. Respecto a lo de los diplomáticos, usted, si escuché bien, dijo que en agosto de 1823 había llegado el primer embajador británico, y me parece haber escuchado el apellido. Sí, realmente Richard Anderson fue el primer embajador estadounidense. Estadounidense, perdón. Sí. Estadounidense, Richard Anderson llegó, sí, en 1823 llegó primero el embajador estadounidense que los comisionados británicos. O sea, Estados Unidos reconoció primero, reconoció a la República de Colombia como un estado soberano independiente antes que lo hiciera Gran Bretaña. Sí, y la misión diplomática británica llegó realmente en marzo de 1824, y el reconocimiento por parte de Gran Bretaña se demoró hasta el 31 de diciembre de 1824. Realmente el rey Jorge IV nunca estuvo de acuerdo con la decisión que había tomado el canciller británico George Canning en concederle reconocimiento a las repúblicas infantas hispanoamericanas, que eran Colombia, México y Argentina. ¿Sí? Él no estuvo de acuerdo porque había un círculo de áulicos alrededor de Jorge IV, liderados por el duque de Wellington, por Arthur Wellesley, y Arthur Wellesley estaba en contra de que se reconociera esa independencia. Él no creía en las repúblicas, o sea, eran monarquistas absolutos, aunque pues Gran Bretaña no tenía una monarquía absoluta, era una monarquía parlamentaria, pero estos asesores del rey Jorge IV lo envenenaron contra el proyecto de Canning, y Canning tuvo que amenazar con renunciar. El primer ministro también, Lord Liverpool, amenazó con renunciar si no se tomaba la decisión del reconocimiento, porque era una necesidad para Gran Bretaña reconocer esas repúblicas para poder empezar a comerciar libremente con ellas. Entonces, la proclamación de la decisión del gabinete británico la hizo por delegación del rey Jorge IV, la hizo Lord Eldon, y la hizo de muy mala gana. Sin entusiasmo, sin ningún... el rey se excusó, es que por cuestiones de salud, él no quería leer la proclamación. O sea que el rey no fue entusiasta del reconocimiento diplomático de Colombia. En cambio, eso se lo debemos a George Canning, el canciller británico, que jugando a varias bandas, tratando de mantener su relación de amistad con España, y al mismo tiempo evitando que Estados Unidos se convirtiera en el actor principal en el hemisferio occidental, al reconocer por anticipado esas independencias, logró sostener el equilibrio hasta que finalmente, amenazando a
con la amenaza de que Francia iba a apoyar a España en la reconquista y amenazando después Gran Bretaña a Francia con la guerra. Entonces, y con su poderío naval, logró finalmente que el gobierno británico y luego ya la corona aceptara el reconocimiento. Fue muy doloroso, fue muy difícil y bueno, y costoso además, ¿sí? La deuda se demoró en pagar muchos años, esa deuda con comerciantes británicos y con las casas comerciales, los banqueros, porque no fue el gobierno británico, no tuvo nada que ver con la deuda con Colombia, pues se demoró mucho en refinanciarse hasta que finalmente, por allá en 1870, pues se logró, por ejemplo, el asunto de Macintosh que usted mencionó, el asunto Macintosh, eso se tardó muchos años en saldarse. Bueno, yo quería hacer esas precisiones y nuevamente lo felicito por su excelente conferencia, muy completa, muy detallada, muy bien ilustrada, las ilustraciones muy bonitas, las diapositivas, y muchas gracias por darnos esa conversación. Sí, bueno, sí, tiene usted razón lo de Anderson, yo estaba leyendo un poco la carrera, pero hay un libro muy interesante que está en la Cancillería, en la biblioteca, yo leí hace años, sobre las relaciones del Foreign Office con Colombia, ¿no? Pues si bien el rey pues hizo lo que usted dice, pues todos los inconvenientes políticos que habían razones también, tenía sus razones. De todas maneras, la percepción que hubo de parte de Colombia fue de júbilo, ¿no? Es el país europeo, el reino de Europa que lo reconoce y eso el Bogotá se volvió londinense, ¿no? Ahí están los barrios, ¿no? Las casas construidas al estilo inglés y hasta hace poco los bogotanos de alto alcurnia se vestían un paño inglés, ¿no? Todavía, ¿no? O sea, es una... Sí, eso es cierto. Hubo júbilo cuando llegó la noticia, la trajo a Bogotá Manuel José Hurtado, justamente, que regresó, perdón, José Rafael Revenga, que fue al que sucedió Hurtado. Cuando Revenga llegó a Bogotá y le llevó la noticia a Santander, pues sí, hubo demostraciones de júbilo en Bogotá, bandas de música, las campanas de todas las iglesias tañeron, juegos pirotécnicos, celebración de todas las clases sociales, porque era el reconocimiento de la mayor potencia mundial. Es que el hecho de que la mayor potencia mundial reconociera a Colombia como una nación soberana e independiente, eso era un logro, era uno de los sueños de Bolívar, ¿sí? Que lo tuvo desde su misión diplomática a Londres en 1810, cuando era un comisionado del gobierno de Venezuela junto con Andrés Bello y Luis López Méndez. O sea que ese sueño lo deleitó a los bogotanos. Bolívar en ese momento pues estaba en el Perú, no estaba acá, no le tocó disfrutar ese gran momento, pero es muy cierto, aquí se celebró ampliamente. La misión diplomática británica estuvo, tal vez hay como un parecido de apellidos. La misión diplomática británica estaba comandada por John Hamilton como primer comisionado y jefe de la misión. El segundo comisionado y asistente del jefe de la misión era el teniente coronel Patrick Campbell. Hamilton era coronel, Patrick Campbell era teniente coronel, y luego quedó como encargado de negocios del gobierno británico en Bogotá, o sea, prácticamente como un embajador. Y había un cónsul general en Bogotá, que ese es James Henderson. Entonces, Henderson y Anderson pueden sonar muy parecidos en algún momento. Entonces, James Henderson es el padre de Fanny Henderson, que fue la novia una de las novias de José María Córdoba, ¿sí? O la última, pues, que tuvo. A Henderson lo expulsó el gobierno colombiano, lo tuvo que expulsar por su participación en la rebelión de Córdoba. Campbell sí se quedó varios años, hasta 1831 se quedó Campbell. Hamilton sí regresó casi de inmediato, escribió unos relatos muy, muy detallados de sus viajes a las provincias del interior de Colombia. Son 2 tomos que
Los publicó en inglés en Londres cuando regresó y los tradujeron al español y los publicó el Banco de la República en 1955. Se llaman Viajes al interior de las provincias de Colombia. Sí, es una obra muy detallada con anécdotas y con unas descripciones fabulosas de los paisajes, de las gentes de las provincias interiores de Colombia. Ese fue el legado de Hamilton. El de Campbell, bueno, Campbell actuó bien, pero Campbell era pro-bolivariano y Henderson, el cónsul en Bogotá, era cordobista, estaba con Córdoba. Entonces hubo fricciones entre ellos. Con la expulsión de Henderson, Gran Bretaña decidió eliminar el cargo de cónsul general en Bogotá. Quedaron los vicecónsules en Santa Marta, Cartagena, bueno, La Guaira, Maracaibo, Panamá y Guayaquil, ¿sí? Quedaron esos cónsules, pero el cónsul general en Bogotá se suprimió a raíz de la actuación de Henderson. Bueno. Gracias, Mario Andrés, muy interesante. Sí. Adelante, Gonzalo. Sí, ¿Tienes algo que decir? No, nada, me parece estupendo, ¿no? Excelente las anotaciones del señor, muy preciso, se ve que conoce bien el tema. Invito a ver quién quiere. María Paulina Espinosa. Gracias, doctor Miguel. Quiero felicitar al conferencista porque nos ha ilustrado de una forma verdaderamente maravillosa. Comparto la idea de hacer esos programas en la televisión como él ha suscitado. Hemos dicho mucho a Miguel que pasemos estos programas también por el Ministerio de la Cultura. Y recuerdo con admiración, cariño, a Abelardo Forero y Tito de Subiría, claro, que nos daban las clases en la universidad y pasaban por aquellos maravillosos programas de televisión, los cuales nos ilustraban después de sus conferencias. Los extrañamos enormemente. Y felicito al doctor y a la Academia de Historia de Cartagena, de la cual también hago parte desde que viví en Cartagena los 6 años anteriores. Muchas gracias. Bueno, sí, señora. Gracias, María Paulina. ¿Quién más? ¿Algún otro quiere levantar la mano? Sí, doctor. ¿Qué? Doctor Miguel. Sí, señor. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, en primer término, como es lógico, pues felicitar al doctor Zúñiga por su conferencia que ha sido, como usted lo dice, iluminante. Es clarísimo lo que él ha planteado y nos ayuda a conocer y a digerir muchos problemas que nos han afectado. Yo diría algo que él lo planteó, pero no lo mencionó, y es que la destrucción de la Gran Colombia no ha terminado. Continuamos empeñados en destruir la Gran Colombia. Demostraciones hay muchas. Principiamos en 1928 con intentar el asesinato de Simón Bolívar. Continuamos con las guerras civiles para llegar al máximo de esas contiendas, que fue la guerra de los 1000 días, que nos llevó a la pérdida de Panamá. Eso es clarísimo. Después de eso hemos continuado en las guerras políticas internas que han destruido el país. Es notorio que no ha habido líderes después de los que tuvimos en la época de la independencia. Esos líderes no volvieron a aparecer. Hemos tenido cosas parecidas a esos líderes, pero no ha habido líderes. Y esa es la pobreza en que se debate el país. Ese es el problema de todo orden social, político, económico en que se debate Colombia. Porque no tenemos, o se ausentaron, o se acabaron los líderes. Clarísimo es también que dentro de esa destrucción de la Gran Colombia, que seguimos empeñados en ella, como demostración clarísima de ese hecho o de esos hechos, está la destrucción a masazos del monumento a los héroes. Eso es clarísimamente la demostración de que seguimos destruyendo la Gran Colombia.
el monumento a los héroes era la demostración clara del agradecimiento de un pueblo por la gente que nos dio la libertad. Se tumbó a mazazos que equivale a machetazos o a cualquier otra definición que podemos dar de cómo se tumbó el monumento a los héroes. Vergonzoso, y continuamos en ello. Por eso seguimos empeñados o seguimos en problemas con Nicaragua, de pronto para perder Panamá, para perder San Andrés y Providencia. Ya se perdió parte del mar territorial. Se ha perdido tierra con Brasil, se ha perdido tierra con el Perú, se ha perdido el Golfo de Venezuela en gran parte con Venezuela. De manera que seguimos destruyendo a la Gran Colombia. Y ya no la gran, sino la Colombia que nos queda. De manera que nos ha despertado, pienso yo, el doctor Zúñiga, el sentido de la realidad con respecto a lo que es y ha sido la destrucción de nuestro país y de esa Gran Colombia de que él habló. Muchas gracias. Magnífico, muy bueno. Señor. ¿Quién más quiere decir algo? A ver. Carlos Rudado, adelante. Micrófono, Carlos. Decía, presidente, que también quiero expresar mis felicitaciones al conferenciante Camilo Zúñiga. Yo creo que nos ha hecho una exposición muy ilustrativa. La verdad es que las fotos, las ilustraciones que nos ha presentado hablan por sí solas. Casi que estamos tentados a preguntarles que dónde, ¿no?, consiguió, digamos, esas fotos que no las habíamos visto muchos de nosotros. Realmente son muy sugestivas, ¿no? Su conferencia fue muy interesante y como anotaba el coronel Gentil Almario, que, bueno, prácticamente me quitó gran parte de lo que yo iba a decir y por eso voy a resumir eso apenas en una sola frase. Sí, no solamente se partió la Gran Colombia, es que las arrogancias de caudillos, ¿no?, caudillos como Páez y de Juan José Flores también en Ecuador y de otros más también que teníamos aquí, llevó pues a la desmembración de la Gran Colombia. Faltó pues grandeza y el sentido de la unión, de la unidad, pensando pues que el territorio era muy grande y que había que partirlo. La verdad es que si uno suma la superficie de Colombia con la de Ecuador y la de Venezuela, pues da un poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Cuando uno ve naciones como Estados Unidos o como Canadá o como Brasil, uno se da cuenta que las tres naciones, ¿no?, han podido quedar formando una nación que sería hoy mucho más poderosa y mucho más vigorosa. Pero, ¿verdad?, estas arrogancias y estas luchas de egos que las hemos visto pues desde la época independentista hasta hoy, egos que mantienen dividido y fraccionado al país y que mantienen parcializado al país, es lo que ha impedido que Colombia, en el curso de 200 años de vida republicana, no haya podido ponerse de acuerdo. Los colombianos no hemos podido ponernos de acuerdo para poder llegar a un verdadero pacto sobre lo fundamental. Las constituciones necesitan ser avaladas por un consenso ciudadano. Si las constituciones no son avaladas por un consenso ciudadano fuerte, amplio, pues van a surgir siempre, ¿no?, los irrespetos a las leyes, los irrespetos a las constituciones. De manera que esta conferencia resulta iluminante para el día de hoy. Para mí particularmente ha resultado muy útil, porque fui designado recientemente el representante de las academias en la comisión asesora del Ministerio de Educación para la enseñanza de la historia. Y digo que me ha resultado interesante este aspecto, pues, de meterle lúdica a la historia para hacerla interesante. Sí, yo creo que aquí hay regiones, incluso uno podría decir, que entienden más el lenguaje de la lúdica que el lenguaje
común y corriente que conocemos pues a través de la prosa. Regiones como la costa atlántica, y yo creo que María Paulina Espinosa es testigo de eso, ¿no? La costa atlántica, la costa pacífica, yo creo que entienden más el lenguaje de la lúdica, del canto, de la música, de la representación escénica, que las enseñanzas pues de textos escritos, de tal manera que me pareció pues muy aleccionante, ilustrativa, ¿no? Esa parte de la conferencia. Por lo demás, pues reiterarle mis felicitaciones a Gonzalo Zúñiga por la presentación que nos ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos, claro que sí. Muchas gracias. A felicitarlo además por su reciente conferencia, que no tuve la oportunidad de estar presente, pero la voy a ver grabada, ¿no? Me dice que quedó excelentísima, señor. Extraordinaria. Sí, y una de las cosas que decía yo allí, pues precisamente tiene que ver mucho con lo que estamos conversando ahora, pero bueno, no me voy a dedicar ahora a hay que verla lo que dije ayer y ya. Pero sí, la gente quedó muy contenta, es la verdad, ¿no? Con la exposición que se hizo y con el acto también, pues, ¿no? Sí, claro. Yo pues había enviado a la secretaria de la Sociedad Bolivariana, porque no tengo los correos y direcciones email de todos los compañeros aquí de la sociedad, para que ella distribuyera pues la invitación y el link a todos los miembros de la Sociedad Bolivariana, de manera que, ¿no? Y yo sé que pues muchos de ustedes estuvieron ahí seguramente viendo pues o haciendo acto de presencia virtual, porque la sesión fue virtual por las razones pues que conocemos de precaución y prevención en estos momentos en que se está acentuando el virus, y hay unas mutaciones que están preocupando, etcétera. Las academias en general y las sociedades han resuelto, yo creo que en buena hora, hacer estas reuniones virtuales y no hacerlas presenciales. Sí. Muchas gracias, señor. ¿Quién más quiere decir algo? No veo más. Entonces, les agradezco profundamente su presencia en el día de hoy. Los invitamos a que dentro de 8 días nos acompañen en la próxima conferencia, de manera que los invito muy cordialmente y les agradezco profundamente su presencia.